Son las 2 de la mañana. Una madre está preocupada por la fiebre de su hijo. Toma su teléfono, no llama a un médico, no va a una clínica. Le pregunta a una inteligencia artificial. En segundos obtiene una respuesta. Pero surge una pregunta. ¿Es suficiente? ¿Puede una máquina reemplazar la experiencia, el criterio y la sensibilidad humana de un médico? Estamos entrando en una nueva era de la medicina. Mientras millones de personas consultan plataformas de inteligencia artificial todos los días, los médicos enfrentan uno de los mayores cambios tecnológicos de la historia moderna. Bienvenidos a Conexión Médica Integral, el podcast del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Hoy abordaremos un tema que genera entusiasmo, dudas y preocupación en muchas áreas, pero por supuesto, aquí estamos para hablar de la medicina. La inteligencia artificial y su impacto en la medicina. ¿Puede diagnosticar mejor que un médico? De eso hablaremos hoy con el doctor Jonathan Espino, médico y cirujano. Doctor, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, doctor. Pues para mí es un honor estar con ustedes y poder compartir pues este tema que está dando auge y mucho de qué hablar últimamente. Sin embargo, creo que tenemos un poco de tabú en el tema, más cuando hablamos de medicina y tecnología, pues tenemos un poco de miedo con la ética y con el secreto médico, pero vamos a tratar de hablar un poco de este tema interesante. Definitivamente. Y creo que es un tema que está despertando, digámoslo así, emociones y pasiones en todas las áreas, ¿verdad? Y como decíamos al principio, la medicina no es la excepción. Doctor, ¿estamos viviendo una revolución comparable con la llegada de la Internet? Definitivamente. El Internet vino a dar una perspectiva diferente desde hace varios años y que si miramos mucho tiempo atrás era todavía más difícil el poder tener una información a la mano, tenía que irse a las bibliotecas. He escuchado a mis profesores de medicina, se iban a las bibliotecas muchas horas antes para poder buscar el libro que necesitaban leer. El Internet vino a ayudar a disminuir ese tiempo de búsqueda y tener a la mano la información. Con la inteligencia artificial vino otra revolución que impactó y está dando mucho de qué hablar. El Internet es bueno, ayudó, pero solo nos da la información. Ahora la inteligencia artificial nos ayuda a interpretarla, a dar resultados, propone, propone, y esa es la parte interesante de un gran paso en la ciencia y en la tecnología. Y con una rapidez increíble, ¿verdad? Definitivamente increíble. ¿Es la inteligencia artificial aplicada a la medicina? ¿Qué es realmente esto? Es algo que está automatizado porque los mismos médicos, pues, de una u otra manera hemos contribuido a alimentar todo este sistema de base de datos en la nube. Y esto hace a que ayude a otros médicos a poder tomar decisiones en base a lo que la inteligencia artificial les va dictando. ¿Y qué herramientas están utilizando los médicos actualmente? Últimamente se ha visto un montón de herramientas que han salido al mercado, muchas que son de paga y otras versiones gratuitas, pero hay que tener en cuenta que no todas son confiables, debido a que muchas de estas no hacen información que nosotros nos interesa de manera objetiva y pueden tomar de fuentes que no son confiables. Open Evidence es una de las más utilizadas últimamente para poder tener actualización de tratamientos médicos. Por ejemplo, tenemos el gran chat GPT, ¿verdad? Que la versión de paga pues es muy buena para poder realizar resúmenes de libros, para poder armar casos clínicos, moldear esos detalles que tal vez no los podemos ver muy simplemente y que pueda ayudar. También tenemos otras como Arcángel, es una de las plataformas que puede ser utilizadas en las apps de los ordenadores y también de los móviles, ¿verdad? Tenemos, mire qué interesante esto. En Colombia se está utilizando últimamente
una que se llama Telepatía IA y es de versión paga. Y lo que hace es que estamos en un interrogatorio médico-paciente y la inteligencia artificial toma la información de lo que estamos hablando para armar la historia clínica. Usted me dice, doctor, cuánto tiempo nos hemos llevado muchas veces en armar una historia clínica. Entonces, reduce el tiempo. Estamos pagando una mínima inversión por ahorrarnos 2 horas. Si nos llevamos para 30 pacientes 6 horas, nos vamos a llevar 4, garantizándonos 2 horas de ahorro, ¿verdad? En tiempo, que es algo válido. Y así podemos hablar de un montón. Para interpretación, por ejemplo, está la Mamotest IA, que ayuda a interpretar imágenes de radiografías para ver BRAFs, por ejemplo, en cáncer de mama, para ver las tumoraciones, para clasificarlos, ¿verdad? Entonces, y es impresionante. Realmente es impresionante. Bueno, hoy día todo el mundo está como temeroso. Los ingenieros, pues, ahora la inteligencia artificial hace los planos, los juegos de planos para una construcción. Le resuelven a las personas, los de la inteligencia artificial le resuelve a las personas problemas de la mecánica para sus vehículos. Ahora, la pregunta es, en la medicina, ¿podrá la inteligencia artificial reemplazar a los médicos? Jamás. Debe convertirse en un aliado. Sin embargo, nunca va a poder tener esa parte empática que el médico tiene que tener. La inteligencia artificial tiene mucho conocimiento, pero esa relación, esa cercanía de sentir lo que el paciente nos está refiriendo, de ver su expresión facial, eso jamás va a ser comparable con lo que la inteligencia artificial nos puede dar. Nos debemos adentrar en conocerla, porque nos va a beneficiar. Sin embargo, nunca nos va a sustituir. ¿Qué nos puede dar una máquina y qué jamás nos va a dar? Nos puede dar resultados más exactos. Por ejemplo, ahorita en Chile han estado trabajando con robots. Les están inculcando la base de inteligencia artificial y están haciendo cirugías mínimamente invasivas, algo impresionante y que para el campo de la medicina es una gran ventaja. Han estado realizando cirugías bariátricas y otro tipo de cirugías ginecobstétricas, pero existen errores que pueden marcar la diferencia si no se tiene cuidado con este tipo de plataformas. Deben ser plataformas estudiadas por ingenieros, como usted lo decía, doctor. No cualquier plataforma que podamos encontrar ahí en internet, que nos dé algún tipo de información, ¿verdad? Claro. Esa es la limitante que yo le veo a todo lo que podemos ver hoy en día. ¿Qué papel juega la empatía, la experiencia y el juicio clínico? La empatía es un dato importante en el médico, lo que lo tenemos que desarrollar con nuestro paciente, porque tenemos que sentir lo que él nos está refiriendo para poder entenderlo. Son cosas que muchas veces la inteligencia artificial las deja a un lado, porque no puede sentir, es incapaz de hacerlo. Entonces, es ahí donde entra nuestro papel verdadero, el juicio clínico, por ejemplo. Él nos puede sugerir, por ejemplo, tratamiento de dislipidemia, una paciente femenina de 60 años. Nos puede sugerir el tratamiento, pero depende de nosotros qué juicio le damos a eso, si le conviene o no, qué otras comorbilidades tiene. Nosotros, los médicos, tenemos el contexto. No sé si me doy a entender. Ajá, claro. Entonces, el contexto que la inteligencia artificial nunca la va a tener completamente. Es una ayuda, pero no definitivamente. Bueno, y cuando se habla de inteligencia artificial, se habla de algoritmos y demás cuestiones, ¿verdad? Pero un algoritmo puede dar una mala noticia a una familia con humanidad, con sentido humano. Yo creo que puede ayudar al médico en formular una noticia, en utilizar palabras meramente suaves para poder dar esta información, pero no sustituirlo en dar la mala noticia, porque no vamos a poder ver la expresión de la gente, no vamos a poder leer sus ojos, no se van a sentir comprendidos si una inteligencia artificial lo hace. Entonces, es ahí donde el médico toma mucho auge y que nunca va a ser reemplazado, porque
el sentirse escuchado es tan importante para la gente. Yo tenía una paciente en mi EPS rural que llegaba y me decía, es que me gusta pasar con usted. Es que a veces me gusta platicar, que me escuchen. Y esa parte a veces los médicos pues la hemos dejado un poco desviada porque tenemos 30 fuera, 50 fuera y tenemos que atenderlas, Claro. pero la gente necesita ser escuchada. Y esta parte, pues la inteligencia artificial nunca la va a poder desarrollar. Bueno, la IA hemos dicho ya varias veces que está cambiando casi todo, ¿verdad? Y obviamente está generando cambios en la medicina. ¿Dónde está ayudando actualmente la inteligencia artificial? ¿En diagnósticos por imágenes, interpretación de estudios, investigación médica, apoyo clínico, educación médica o en todo? En todos los que usted me mencionó, desde las cirugías que hablábamos hasta la interpretación, hay una aplicación que ayuda a interpretar los ritmos de un electrocardiograma, algo que lo hace un internista que ya está estudiando medicina interna o que ya está pues, a cerrar o un internista ya experimentado, ¿verdad? Y es capaz de poder detectar ritmos que son muy difíciles de ver para alguien novato. Ujú, Entonces, es un gran avance. Estamos viendo algo que no es tan fácil al ojo clínico de alguien que inicia aprendiendo. Puede ser una ayuda, ¿verdad? Interpretación de laboratorios, le podemos decir que nos dé pautas de valores normales según ciertas guías y lo va a hacer. Nos va a hacer comparaciones, ¿verdad? De estudios. En investigación, con un grupo de colegas médicos, el año pasado realizamos una investigación de inteligencia artificial generativa que hizo comparaciones de la eficiencia de una inteligencia artificial generativa, valga la redundancia, del test de Michigan para neuropatía diabética. Y usted sabe lo interesante de todo esto, que lo que nosotros trabajamos y lo interpretamos en gráficas, al momento de colocar el prompt a la inteligencia artificial y decirle, grafícanos, haz la probabilidad estadística, el factor de error, toda esta parte de estadística nos daba el mismo porcentaje que nosotros lo habíamos hecho manualmente. Entonces, esa es una eficiencia verdadera. Ahorrar tiempo, realizar estudios pues con mayor visibilidad porque es algo nuevo, algo que llama la atención y que ayuda a la gente. ¿Por qué? ¿Y por qué hicimos esta investigación nosotros en un centro de salud? Es para que puedan tener a futuro, el Ministerio de Salud puede desarrollar, ¿verdad? Ese tipo de plataformas con ingenieros y dárselas a las enfermeras. Usted solo llena este cuestionario y a la inteligencia artificial le dice, ¿tiene o no tiene neuropatía diabética? En lugares que es inaccesible que un médico llegue, porque hay falta de personal médico en el sistema de salud y que puede ser abordado por una enfermera, solo explicándoles cómo se llena el cuestionario, ya pues ahí dice, ¿tiene o no tiene neuropatía? Y podemos salvar a mucha gente. Podemos ayudar a que esa gente no llegue a ese punto de amputaciones, de sepsis, de complicaciones y muerte. ujú. Y yo creo que la última educación médica, pues formular casos clínicos, ensayos, ¿verdad? Y métodos de estudio. Ayuda mucho con métodos de estudio. Eh, Notebook LM es una de las aplicaciones que ayuda a los estudiantes a realizar presentaciones de temas específicos rápidos. En menos de 10 minutos usted le dice, necesito una presentación de, ¿qué le digo?, de infarto agudo al miocardio en 15 diapositivas. En base a esta información, le sube el documento y ya se lo genera. El médico se puede empezar se puede ahorrar ese tiempo preparándose, sabiendo, y ya solo utilizar esas imágenes generadas por inteligencia artificial. No es que nos haga el trabajo, Ajá. que nos ayude a optimizar los recursos. ¿Podríamos afirmar que la inteligencia artificial puede ayudarnos a reducir el error humano médico? Podría ayudarnos si nosotros tenemos juicio, porque también tienen errores. Por ejemplo, si hablamos de que una persona que no conoce la medicina le pregunta al ChatGPT, tengo estos y estos síntomas. Entonces, ¿qué puede decirle? Lo que
comúnmente nosotros conocemos, ya es un chiste que creo que viejo, ¿verdad? Cáncer de colon. Entonces ya la gente pues toma ese miedo y crea esa atmósfera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede ayudar, pero también puede empeorar los cuadros, ¿verdad? De ansiedad y desconocimiento. ¿Puede ayudar a los médicos guatemaltecos a atender mejor a sus pacientes? Claro, y se ha visto. A lo mejor aquí en Guatemala, pues, no es tan notorio el uso de la inteligencia artificial, pero muchos ya están utilizándola para poder implementarla en sus clínicas. Por ejemplo, con lo de las historias clínicas se ahorran mucho tiempo, en poder confirmar diagnósticos de imagen y ayuda, claro que ayuda. Como todo en la vida, hay ventajas y desventajas. ¿Cuáles son los principales riesgos de depender excesivamente de la inteligencia artificial? El perder nuestro criterio. El criterio médico es muy importante porque la experiencia hace que tengamos un ojo clínico que desde ver que el paciente entra de la puerta, nosotros pues nos suponemos que pueda traer. Entonces, eso no hay que perderlo. Nunca hay que dejar que la inteligencia artificial nos robe el campo de ser analíticos, porque ahí lo estaríamos perdiendo todo, ¿sabe? Claro. Usted decía, bueno, a la inteligencia artificial hay que ingresarle los prompts, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa si le ingresamos información incorrecta? Nos veríamos afectados en los resultados, porque él trabaja en base a lo que le pedimos. Es un servidor tecnológico. Usted le da una orden y él lo hace, se acopla a esa orden. Además, es una versión de paga. Se va a acoplar a lo que usted le pide. Es peligroso que las personas se autodiagnostiquen con base en estas herramientas. Muy peligroso. Pueden tomar medicamentos que no están indicados, pueden tener contraindicaciones que están escondidas y que la inteligencia artificial no las sabe. Entonces, corren muchos riesgos. Por eso, si presentan algún tipo de síntomas, pues definitivamente que ustedes creen que no pueden tratar en casa, pues tienen que acudir al médico. Y a él, pues con el conocimiento y los años de estudio y experiencia, pues va a dictar una receta o la conducta a tomar. ¿Conoce usted de algún caso en el que alguna persona se haya visto afectada por autodiagnóstico con estas herramientas? Mire, el tabú que le hablaba, ¿verdad? Eh, el miedo a tener alguna enfermedad maligna lleva a mucha gente por desconocimiento a preguntarle a estas herramientas de inteligencia artificial el qué podría tener. Y llegan pues con mucho miedo psicológico y alterados, o la inteligencia artificial o el ChatGPT me dijo que tenía un tumor maligno en páncreas, por ejemplo. Entonces son cosas que muchas veces no son así. Entonces sí puede afectar a la gente que se autodiagnostica. Claro, claro. Sí, le hago este tipo de preguntas porque obviamente no solo médicos nos estarán viendo, ¿verdad? Habrán personas de cualquier otra rama de la actividad humana y es bueno que les expliquemos los peligros que pueden correrse. Eh, Pensemos en el médico del futuro, doctor, y, y me gustaría preguntarle, ¿cómo imagina usted al médico basado en todo lo que hemos estado hablando, pero un médico dentro de 10 o 20 años? Más tecnológico, pero no menos humano. Esto tiene que ir de la mano, porque es un conocimiento que nos va a dar ventaja si la sabemos utilizar. Y más humano me refiero a que nunca se deje de sentir el dolor que la gente lleva a una consulta. Si llega a una consulta es porque una molestia tiene. Entonces hay que conectar esos lazos y poder dar un tratamiento integral al paciente, tanto emocional como físico. Claro. Dice usted, cuando llega es porque algún problema tiene. Estamos cayendo en aquello que se habla siempre de, eh, que no somos previsores, ¿verdad? No somos preventivos. Eh, ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué diría usted? Pues tenemos que pensar más allá. Hay que ir más allá y tenemos que prevenir. Tenemos que prevenir, mejor hacer tal vez estudios complementarios que nos den paz para dejar ir a la gente y no dejarlos así solo por el desconocimiento del inicio o que tengo mucha aglomeración de personas, ¿verdad?
Ah, Entonces hay que individualizar cada caso porque no todo se parece. Puede que me vino alguien con los síntomas parecidos hace una semana, pero no tenía nada, entonces vino alguien parecido y lo voy a dejar ir porque aquel no tenía nada. Entonces no es así. La medicina tiene que ser muy rigurosa. ¿qué habilidades médicas van a ser más importantes tener en esta era de la inteligencia artificial? El conocimiento tecnológico, Ajá. definitivamente. Entonces, para todos aquellos médicos, pues que a lo mejor tienen años de haberse colegiado, ¿verdad? Los invito a que a actualizarse. Yo sé que muchos ya lo hacen y he estado impresionado y a muchos colegas de por allá de oriente del país, ¿verdad? Que implementan todas estas herramientas que les ayuda y es muy bueno porque les facilita a poder ocupar ese tiempo en otras áreas que al paciente le van a beneficiar. ¿Diría usted que la tecnología va a ser más humano al médico o más distante? Es una buena pregunta. Sin embargo, depende como nosotros lo veamos. Si yo voy a hacerme distante, pues, de la tecnología, no voy a estar actualizado. Pero si yo me hago, del poder de la tecnología y utilizo mi juicio, pues, voy a tener resultados bastante enriquecedores y satisfactorios para mí. Voy a crecer, voy a aprender y ya voy a tener, como dicen, una buena fama, ¿verdad? Definitivamente. Y los desafíos en la salud en Guatemala. ¿Está Guatemala preparada para integrar estas tecnologías en salud? Lamentablemente, la inversión en tecnología puedo hablar desde el punto de vista de estudiantes, no nos inculcan toda esta nueva tecnología. Lamentablemente, pues, no tenemos, las herramientas necesarias, no tenemos, todo el tipo de capacitaciones, ¿verdad? Que nos enriquezcan y que tengamos esta actualización constante. Sin embargo, es necesaria, porque la medicina va avanzando, la tecnología va avanzando y tiene que ir muy de la mano. La medicina es un campo que no se tiene que descuidar, y es donde el sistema de salud tiene que invertir haber un presupuesto para poder desarrollar sistemas estratégicos para evitar desnutrición, muertes maternas y todo ese tipo de cosas que se podrían evitar. ¿En Centroamérica hay alguna experiencia más avanzada en el uso de estas tecnologías que nosotros? En Costa Rica utilizan un tipo de herramienta que ayuda para ver el fondo de ojo y determinar patologías oftalmológicas. Entonces, ya van más avanzados, si usted lo puede ver, van un paso más allá con la inteligencia artificial. Lo cual, pues, Guatemala no tiene mucho en estudio y que sería interesante verlo, ¿verdad? Claro. Me imagino que todos pensamos ahorita Estados Unidos debe ser el más desarrollado en eso. Pero hay otros países que estén ya muy desarrollados. Definitivamente. Alemania necesita médicos y Alemania está buscando médicos. ¿Y qué cree que está haciendo para solventar el problema? Utilizando la inteligencia artificial para poder cubrir esa demanda de pacientes. Entonces, haciendo cirugías. Existe una parte que muy poco se hablan y es, puede hacerse una cirugía desde un país a otro. Existen máquinas que con la robótica se programan a distancia y el médico puede estar, tomando los controles desde otro país para poder hacer la cirugía, y es algo impresionante. Es otro nivel que nosotros en Latinoamérica, pues, vamos a desarrollar en algún punto. En algún momento. Aunque Sudamérica, pues sí tiene estos desarrollos, como le mencionaba, Chile es uno de los que Ujú. ha estado muy apegado a esto, y Brasil también tiene estudios, bastantes en inteligencia artificial para diagnóstico de imágenes, no solo para mamografía, sino que, por ejemplo, hay una que ayuda para el diagnóstico de sepsis o riesgos de sepsis, y que es obligatoria para todos los pacientes en hospitales, nacionales. Ujú. Entonces, es un avance, ¿verdad? ¿Qué oportunidades existen para mejorar la atención médica en nuestro país? Yo creo que las oportunidades es, el empezar a implementar la inteligencia artificial, empezar a implementar la tecnología, inculcar a los médicos
el poder tener ese enfoque de desarrollo, darles esta pauta que a lo mejor muchos tienen miedo de hacerla, pero que es necesaria y que va a facilitar el trabajo y va a ayudar al médico y al paciente. ¿Qué piensa sobre el papel que debe jugar el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala en esta transformación digital? Yo creo que este es un medio muy, muy interesante lo que están haciendo y quiero felicitarlos, ¿verdad? Porque es una labor que ayuda a que todos los colegas y mucha gente pues se entere de qué es la inteligencia artificial o cómo funciona. Y invitarlos a que sigan haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder dar conocimiento a todos los colegas, que capaciten a los médicos y que tengan en cuenta de que pues la medicina va avanzando y que ese es el futuro y no tenemos que parar. Bueno, la población deberá querer escuchar algo también sobre esto, ¿ve? Y entonces, digamos, ¿cómo puede la población utilizar responsablemente la inteligencia artificial en temas de salud? Claro, eh, sería de que utilicen las herramientas, por ejemplo, ChatGPT, que es el de la paga gratuita y que todos conocemos, para poder formular las preguntas que yo le puedo hacer al médico o poder explicarme mejor al momento de ir con el médico, ¿verdad? Aclarar todas esas dudas que yo tengo antes, pero no tomar las decisiones que la plataforma pues les pueda dictar, ¿verdad? Porque ahí sí ya va a ser perjudicial. O aclarar cualquier tipo de dudas que no queden claro con respecto a la patología ya diagnosticada por el médico. Podemos enriquecer ese diagnóstico. La población debe buscar información confiable, no sustituir las consultas médicas, confirmar diagnósticos, utilizarla como una herramienta educativa. ¿Qué diría usted de esto? Eh, Como una herramienta educativa, definitivamente. Y con los diagnósticos, pues, una vez más, mucho cuidado, porque a veces caemos en el desconocimiento de que es más fácil y nos vamos a ahorrar unos cuantos quetzales, pero puede salir más perjudicial más adelante y esto sí va a tener repercusiones graves, que muchas veces no son medibles cuando tomamos decisiones, Claro. ¿verdad? Puede resultar tan perjudicial como cuando hay diagnósticos del vecino que le dice: "Ay, me estoy sintiendo mal", y le dice: "Ay, yo estaba igual y tomé tal cosa", ¿verdad? Eh, Suele pasar. ¿Puede asemejarse esta situación con lo que puede Sí, pasar con la sí, son inteligencia escenarios artificial? parecidos, porque no hay evidencia científica, no hay base científica. Entonces, antes de utilizar todas esas plataformas, hay que ver el origen y de dónde toma las fuentes. ¿Qué señales diríamos que indican que una persona debe consultar directamente a un médico y no confiar únicamente en la Internet o la IA? Si hay fiebre, pues si no hay apetito, si tiene algún tipo de rash en la piel, si le impide, pues, hacer sus actividades cotidianas con regularidad, ¿verdad? Es aconsejable consultar y no dejarse guiar por lo que pueda decirle un servidor de Internet. En una frase, doctor, ¿qué diría usted que debe entender Guatemala sobre la inteligencia artificial y la medicina? Bueno, en una frase sería: "La inteligencia artificial es el mejor aliado del médico, del futuro". Interesante. La inteligencia artificial puede procesar millones de datos, puede aprender, puede analizar, pero aún hay algo que no puede reemplazar: la mirada de un médico, la experiencia que nace de años de estudio, la capacidad de escuchar, la empatía frente al dolor humano. El futuro de la medicina no será una batalla entre médicos y tecnología, será una alianza entre conocimiento, innovación y humanidad, porque detrás de cada diagnóstico, cada tratamiento y cada vida salvada, seguirá existiendo algo insustituible: el criterio y el compromiso del médico. Gracias por acompañarnos en Conexión Médica Integral. Esto fue el podcast del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Para la salud y bienestar, un liderazgo médico Colmedegua. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, buenas noches y muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto.